Ya. Buenos días. Vamos a tratar el último capítulo de revisión que ya hemos comenzado días atrás, hablando de lo que es la fisiología del sistema inmune. Hasta ayer habíamos visto que tenemos dos tipos de respuesta: la respuesta innata y la respuesta adaptativa. El trabajo de ambas se superpone, ¿ya? En cuanto tenemos un mecanismo de agresión, un proceso infeccioso o algún otro proceso patológico con carácter inmunológico. Decíamos, un patógeno lo primero que tiene que vencer es una barrera primaria, que son los epitelios o tejidos superficiales. Una vez que logran evadir o rebasar esta primera barrera, recién es que se encuentran con el componente celular que van a ser los leucocitos, y si estos elementos, sobre todo de carácter fagocítico como los macrófagos y los neutrófilos, no logran contener el proceso infeccioso, lógicamente tendrá que activarse de manera inmediata el sistema adaptativo, que decíamos ayer es más específico, es más dirigido y además es más agresivo. Entonces, ni bien invade el microorganismo o el compuesto tóxico, entre las 6 y 12 horas tenemos la respuesta celular de tipo innata, y a partir de ese tiempo, a partir de las 12 horas, empieza a activarse la respuesta inmunitaria de tipo adaptativa, con la estimulación a los linfocitos B, estimulación a los linfocitos T para su replicación correspondiente y la formación de anticuerpos que, como decíamos, van a tener un carácter inmunológico mucho más específico, más dirigido y más agresivo en cuanto a la respuesta celular se refiere. Pero además van a activar todo un sistema colaborador humoral para contrarrestar el patógeno, porque de todos modos probablemente solos no van a lograr el objetivo. Entonces vamos a hacer un análisis en un instante de cómo es que acontece realmente la respuesta en relación a un proceso inflamatorio de tipo agudo. Esto a manera reiterativa para seguir repasando. Entonces, los microorganismos, una vez que evaden la primera barrera epitelial, se van a topar siempre con una célula o dos en el tejido donde están invadiendo. Y en todos los tejidos vamos a encontrar células inmunes, ¿ya? O células que pueden llegar fácilmente a ese sitio, porque el resto de las células, leucocitos, glóbulos blancos, está circulando. Entonces no se puede esperar a que ellos lleguen. Alguien ya tiene que empezar la respuesta, alguien ya tiene que desencadenar el evento inmunológico. Generalmente es un macrófago, por lo que decíamos ayer. Puede ser también una célula dendrítica. Ambos trabajan como células presentadoras de antígeno. El macrófago lo hace de un modo mejor porque tiene capacidad fagocítica. Puede atacar, basta que ataque a un patógeno, virus, bacteria, hongo, parásito o cualquier otro compuesto tóxico, agarra su antígeno correspondiente y decíamos lo presenta. Al presentarlo, inmediatamente puede activar a otras células inmunitarias ya circundantes, como las natural killer, puede estimular a otros macrófagos y también va a generar componentes quimiotácticos, quimioatrayentes para otras líneas celulares para que vengan a colaborar. Porque no olviden, los macrófagos hísticos son contaditos, entre comillas. O sea, digamos, en una superficie de epitelio subdérmico, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar?
voy a exagerar, solamente unos 10 macrófagos. No va a ser suficiente porque los patógenos, segmento, glucoproteico o lipoproteico, dependiendo la estructura o el carácter que tenga el patógeno, y se lo presenta a otros grupos celulares o a otros macrófagos. Asimismo, como ya hemos mencionado, empieza a generar interleucina 12 que activarán a las células natural killer que vayan llegando, y las células natural killer, lo que decíamos ayer, producirán interferón gamma para seguir activando a mayor cantidad de macrófagos, es decir, que este macrófago se pueda replicar. De hecho, no olviden, ayer lo hemos aclarado, los macrófagos derivan de la línea monocítica. Entonces, los monocitos son los que tienen que replicarse, multiplicarse y a la vez fusionarse para formar mayor cantidad de macrófagos. Entre lo que ocurre eso, se va a llamar, decíamos, a otras células en este caso de tipo de los neutrófilos, los polimorfonucleares, ¿ya? Al producirse factor de necrosis tumoral, al producirse interleucina 1 y al producirse las quimiosinas. Las quimiosinas son muy fundamentales porque su nombre lo dice, son compuestos proteicos que es como una señal química, y esa señal química va a circular en sangre. ¿Para qué? Para que otros grupos celulares, sobre todo neutrófilos, porque además predomina el número, la cantidad de estas células, vayan y lleguen justamente al sitio de la agresión. Es como un llamado químico, es como que alguien está en el ámbito de rescate y en el ámbito incluso militar. Los varones sobre todo entenderán. Las damas no pueden quedar exentas. Agarramos una bengala y pedimos ayuda. ¿Ya? Entonces ellos están mandando una señal, obviamente no hacia el cielo, sino hacia el torrente sanguíneo, indicando que en ese punto hay una invasión, hay un proceso infeccioso, ¿ya? Y que requieren apoyo. Es por eso que esa quimioatracción es muy fundamental para dos eventos: para que el neutrófilo, primero, que se entere de lo que está pasando; segundo, para prepararse, porque no va a ir así simplemente por ir, no va a llegar por llegar, tiene que llegar, entre comillas, armado. Y nosotros, a nivel celular o funcional, ¿cómo entendemos que una célula como el neutrófilo se arma? Va a empezar a producir mayor cantidad de vesículas, porque justamente es una célula de ese tipo, de esa variante, que son granulocitos. ¿Y sus gránulos qué contienen? Ya hemos visto ayer, tienen varias enzimas, sobre todo de carácter proteico, o sea, son proteasas en realidad. Destruyen o degradan componentes de proteína. ¿Dónde hay eso? En toda estructura, tanto de virus, de parásitos, de hongos y también de las bacterias, obviamente, que son las más predominantes en procesos infecciosos. Entonces, recibe la señal, se prepara, se arma con las enzimas correspondientes y en tercera instancia llega al punto justamente o al sitio donde se está produciendo el evento inmunitario o infeccioso. Si esta respuesta no es efectiva, otra vez reiteramos, empezará más o menos entre las 6 y las 12 horas la activación del sistema inmunitario de tipo adaptativo para que la respuesta sea mucho más efectiva. Ahora, dependiendo si el patógeno es muy agresivo, puede resistir, puede dar batalla, y esas 6 a 12 horas no serían suficientes tal vez para eliminarlo, pero sí para contrarrestar todo el daño que está haciendo. De todos modos, en ese lapso ya se está activando el sistema inmune adaptativo, porque lo que se espera además al activar el sistema inmune adaptativo es que se genere memoria inmunológica. Necesitamos tener memoria inmunológica para que cuando ocurra un siguiente evento de invasión e infección por el mismo patógeno, la respuesta sea mucho más rápida, mucho más efectiva contra dicho patógeno. Entonces tenemos acá otra vez la célula presentadora de antígeno, y esta célula presentadora de antígeno
lógicamente presenta ese pequeño segmento glucoproteico, lipoproteico, a una célula, en este caso puede ser el linfocito T, y este linfocito lógicamente va a replicarse, va a generar mitosis, o se va a diferenciar en linfocitos de tipo CD4, son las variantes T-helper 1, T-helper 2, y estos a su vez van a seguir produciendo más componentes intercelulares inflamatorios, como interferón gamma para seguir estimulando la proliferación de macrófagos, interleucina 2, interleucina 4 e interferón gamma también para estimular la activación y la proliferación de células de tipo B, linfocitos B, y más interleucina 2 para seguir estimulando a otras variantes de linfocitos como son los CD8, los más agresivos, los citotóxicos que habíamos llamado el otro día. Entonces ellos van a generar después la respuesta correspondiente inmune adaptativa. El macrófago, lógicamente, o los macrófagos, se los requiere por su capacidad fagocítica. A las células linfocíticas de tipo B se los requiere porque ellos son los encargados de producir las inmunoglobulinas, y a las células citotóxicas se las requiere porque ellas son muy agresivas. Decíamos ayer, son esas células que primero disparan y después preguntan, ¿no? Primero se acercan al sitio y empiezan a disparar. Hay un defecto que tienen las células citotóxicas similar a las natural killer, aunque las natural killer no son tan agresivas. Por lo menos la natural killer es como el policía viene, te pregunta, y si te encuentra algo sospechoso te arresta. Pero en cambio las natural killers, no me interesa quién es usted queda eliminado. Y el defecto que tienen las citotóxicas es que pueden eliminar no solamente a los patógenos, pueden eliminar a nuestras propias células que están combatiendo en el sitio. Ya son bastante agresivas las células de los linfocitos T citotóxicos. No. Solamente en ese evento están participando y están atacando, entre comillas, a ver, para que me entienda y corrigiéndome un poco, no es que están atacando a nuestras células, ellas simplemente ven un grupo, voy a decirlo así, ya de células que están batallando, y él ciegamente, la célula citotóxica, ciegamente dispara, y a quien le llegue, nada más. No es que viene y se enfrenta con las propias células, ¿ya? No, solamente dispara, y a quien le llegue lamentablemente va a sufrir lógicamente el evento del efecto, que es el mecanismo de agresión, que no es otra cosa que liberar enzimas, sobre todo, ¿ya? Enzimas de tipo las caspasas, que son muy agresivas. Las caspasas, como la caspasa 3 y las caspasas 9, se dicen son como municiones. Las libera la célula citotóxica, y al liberarlas atraviesa la pared o la membrana celular del patógeno, y en este caso también de una célula que está ahí justamente combatiendo. Puede ser otro neutrófilo, puede ser un macrófago, puede ser un monocito, puede ser otro linfocito. Simplemente ellos disparan, ¿ya? Esto solamente a manera de un recuerdo de dónde derivan todas las células del sistema inmune. Tenemos una célula primordial, lógicamente, en la médula ósea, y esta se va a dividir en dos líneas prepulsoras, la línea linfoidea, respectivamente, y la línea mieloide. La línea linfoidea, como su nombre indica, dará lugar y formará a todas las células de tipo linfocíticas. En este caso tenemos los linfocitos T, las células dendríticas, que son importantes como presentadoras de antígeno, hemos dicho, los linfocitos citolíticos naturales o natural killer como tal, de los linfocitos B. Dentro de los linfocitos T hay las dos variantes, las T-helper, las citotóxicas, y también no olviden que están las de tipo reguladoras. Esa última, las células linfocíticas T reguladoras, son las que van a ir a parar y decir ya, basta, alto, ya no sigan disparando, ya no ataquen, ya hemos ganado. Porque ahí
si no detenemos al sistema inmune una vez que ya ha contrarrestado al patógeno, ahí sí pueden seguir atacando, ¿ya?, indiscriminadamente a cualquier otro tejido o célula circundante. Ahí sí. Bueno, también tenemos entonces, decíamos, los linfocitos CD4, los tipo helper, y los linfocitos T citotóxicos o CD8. Los T helper se subdividen en varias categorías. Tenemos T helper 1, 2, 17, 9, y los linfocitos T reguladores. Estos son importantes cuando producen interleucina 10. No vaya a ser una pregunta de probable examen parcial. La interleucina 10 es un gran mediador, pero antiinflamatorio. Esta interleucina 10, a diferencia de la interleucina 1 y la interleucina 6 o el factor de necrosis tumoral, la interleucina 10 es la que dice basta, porque es un compuesto citosólico, es un compuesto que los producen justamente los leucocitos, por eso se llaman interleucinas. Entonces, esta cuando se libera, y sobre todo la libera los linfocitos T reguladores, se acopla a su receptor, y una vez que se acopla a su receptor en cada célula, entonces esa célula se inactiva, vuelve a su estado pasivo, y si todo está normal, vuelve a circulación. ¿Ya? En otro caso, algunas células que ya habíamos mencionado van a producir un factor de necrosis tumoral, y en un segundo vamos a ver el factor de necrosis tumoral. Cuando se acopla a su receptor, desencadena inmediatamente apoptosis. ¿Ya? Entonces puede estimular muerte celular, aunque en este caso ya no sería programada, sino simplemente sería una muerte celular, porque esas células ya han terminado de combatir, han cumplido su función. En cambio, los otros, el linfocito T cooperador folicular puede producir interleucina 21 para maduración de más linfocitos. La célula T helper 1 produce interferón gamma para estimulación de linfocitos T citotóxicos y macrófagos. Los linfocitos T helper 2 producen interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13 para respuesta inmune, sobre todo los eosinófilos. Esto también vale la aclaración. Los eosinófilos responden mejor a interleucina 5. Después, esta otra variante, los T helper 17, producen interleucina 17, interleucina 22, similar a los T helper 9, para enfermedades autoinmunitarias. Son células, son variantes no tan frecuentes en aparición, ¿ya? Como su nombre indica ya en la diapositiva, aparecen más en estados autoinmunes, cuando hay problemas propiamente genéticos o de cruce de información en los códigos que la célula finalmente reconoce al tejido propio como un tejido extraño, y por eso lo agrede o lo ataca. Y los linfocitos T reguladores que ya hemos mencionado. Dentro de la inmunidad adaptativa, ya nos vamos a adentrar rápidamente al evento de la inflamación. Es similar a lo que hemos ido hablando, pero lo vamos a detallar un poco más. Entonces, en la inmunidad adaptativa, el patógeno primero ya ha vencido la primera barrera, ¿ya?, que tenemos orgánicamente, que son los epitelios. Ha vencido la piel, ha vencido las mucosas, dependiendo cuál ha sido la vía de ingreso. Y esta bacteria, en primera instancia, puede ser, vamos a decirlo así, esta bacteria puede ser atenuada en ese momento al atravesar la barrera, porque ayer mismo decíamos, en diferentes mucosas, sobre todo respiratoria, digestiva e incluso hasta en la urinaria, tenemos gran cantidad de anticuerpos que están ahí ya en el espacio intersticial, y son justamente los anticuerpos o inmunoglobulinas de tipo A. No olviden que la inmunoglobulina A ya se ha producido antes y simplemente está ahí esperando, por si acaso, entre comillas, por si ocurre un evento justamente de invasión o de infección. Entonces, dependiendo
dependiendo por dónde ha sido el ingreso del patógeno, puede o no tener justamente este estado de atenuación por la inmunoglobulina A, que en un momento lo voy a aclarar. Lo único que hacen las inmunoglobulinas es generar opsonización. En un momento vamos a ver qué es opsonización. Bueno, si las inmunoglobulinas no son suficientes, lógicamente la bacteria va a rebasar la barrera epitelial y luego se va a topar probablemente con una célula dendrítica o se va a topar con un macrófago correspondientemente. Si es el macrófago, va a fagocitar mínimamente a una de ellas y luego va a generar su antígeno correspondiente y va a empezar a producir factores interleucínicos y también factores quimioatrayentes. Bueno, puede ser la célula presentadora de antígeno, en este caso la célula dendrítica o el macrófago, que van a empezar a activar a otros componentes celulares que ya habíamos visto. Pueden ser a los linfocitos T, a los linfocitos B, ambas líneas, para que se genere una respuesta celular y también se genere una respuesta humoral. Los linfocitos T, ya sabemos, se van a ir replicando en sus diferentes variedades, sobre todo las dos más importantes son las T helper y las citotóxicas. Pero también se va a estimular la proliferación de células natural killer, de más macrófagos, y a la vez, al activar a los linfocitos B, estas se van a convertir en células plasmáticas y las células plasmáticas van a seguir produciendo mayor cantidad de anticuerpos para seguir contrarrestando. Pero esto no va a ocurrir en ese día, en ese instante. Este proceso va a tomar por lo menos unos 4 o 7 días hasta que realmente se empiece a formar los primeros anticuerpos específicos para este patógeno. Porque no olviden, primero viene la respuesta inmunitaria de tipo innata, la que tenemos desde el nacimiento, y recién cuando este es el primer contacto, recién se están activando todos los componentes de la respuesta inmunológica adaptativa, ya a partir de las 12 horas en adelante, y la inmunoglobulina que se va a producir es justamente siempre la primera, la inmunoglobulina M, y después con el tiempo se estará produciendo inmunoglobulina G. ¿Dónde puede ocurrir este evento? Porque los linfocitos B no siempre están circulando. ¿Ya? Se puede mandar la señal, como está aquí en el esquema, directamente al ganglio linfático más cercano que tengamos. Para eso justamente existe toda la conexión, ¿ya?, de los componentes del sistema linfático. Ayer hablábamos de los órganos linfoideos, que es relativamente similar. Dentro de los órganos linfoideos está justamente la vasculatura linfática y los ganglios linfáticos. ¿Qué hay en los ganglios linfáticos? Mayor cantidad de linfocitos T, también están asociados los linfocitos B, y ahí es donde se activan y después empiezan a generar los anticuerpos correspondientemente, que ya van a estar en circulación. Hay un proceso muy elegante, que enseguida les voy a explicar, de cómo es que llegan sobre todo los neutrófilos, porque suelen ser los primeros en responder y los primeros en llegar al sitio de la agresión, de la invasión. Primero solamente les voy a comentar esto, ¿qué son las quimiosinas? ¿Ya? Es una superfamilia de proteínas muy específicas que, como su nombre dice, generan quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? Es un mecanismo químico de atracción. Lo que hace un rato decíamos, es como una señal química con varios objetivos. Primero, dan a conocer dónde está ocurriendo el evento de invasión o de infección. Segundo, es una señal propiamente que todas las células inmunes pueden ya tener en cuenta o tener en mente. Y tercero, sirve para activar al componente celular, sobre todo neutrófilos o monocitos o linfocitos, porque les decía, este neutrófilo no puede llegar desarmado, tiene que llegar con mayor cantidad de municiones, y sus municiones son justamente los gránulos que tiene en su citoplasma.
entonces va a aumentar la cantidad de gránulos antes de llegar al sitio, tiene que modificar incluso, valga la aclaración que en un momento voy a mostrarles en la imagen, tiene que modificar incluso su estructura celular. De una vez les mostraré, hace un rato estábamos viendo, tiene que modificar su estructura celular porque el neutrófilo, sobre todo los neutrófilos, tienen que salir de la vasculatura, no se van a quedar aquí en la circulación. Por la quimioatracción van a sufrir todos estos eventos que en un momento se los explico, pero fíjense, tienen que pasar por sitios bastante estrechos. Si se mantienen como células que son generalmente células esféricas, entonces no pasaría. Tienen que sufrir un mecanismo de deformación, vamos a decirlo así, de laxitud de toda la estructura celular. Entonces, cuando llega la quimiosina, cuando llega el factor quimioatrayente, se une a su receptor y estimula justamente en las células inmunes, en este caso neutrófilos, a que pueda cambiar justamente su estructura, se haga más maleable, se amolda a diferentes circunstancias para poder atravesar desde la vasculatura al sitio donde se está produciendo la agresión. Entonces, hay varios componentes o compuestos químicos que generan quimioatracción. Está el complemento 3A, que es lo mismo decir 3 activado, complemento 5 activado, las propias quimiosinas, la histamina, las prostaglandinas e incluso los leucotrienos. Todos ellos pueden salir al torrente sanguíneo porque los producen los macrófagos, los producen las células dendríticas o pueden producirlo en alguna circunstancia hasta las células endoteliales. ¿Ya? Entonces, esos factores quimioatrayentes llegan a la circulación, luego se van a unir al receptor correspondiente en la superficie de los leucocitos y se activan, se preparan, aumentan la cantidad de gránulos y enzimas protolíticas sobre todo, y resines que pueden llegar al sitio de la invasión y de la infección para contrarrestar al patógeno. Entonces las quimiosinas son muy importantes y hay una gran cantidad de quimiosinas que pueden participar. La más relevante es la quimiosina de tipo ¿dónde está? La quimiosina de tipo 8. ¿Ya? Las quimiosinas de tipo 8 son las fundamentales, sobre todo porque activan a los neutrófilos y a los linfocitos al mismo tiempo, o a los monocitos. Y se produce en mayor cantidad en relación a las otras quimiosinas. Es muy fundamental. Entonces, la célula, en este caso el neutrófilo, el monocito o el linfocito, tiene que tener un receptor específico para esa quimiosina. Si no tiene su receptor específico, lógicamente no va a generar ningún evento, no va a generar ninguna modificación. Entonces, todas las quimiosinas tienen sus receptores correspondientemente. ¿Ya? Las quimiosinas se denominan de esta manera, CXCL8, y así van variando. Solamente se usan 2 letras, o a veces 3, o es C, o es X, o es L, o una combinación entre ellas. ¿Ya? Doble C, doble CX, CXL, CXC, hay varias combinaciones. Pero los receptores ya es más uniforme, receptor para quimiosina 1, receptor para quimiosina 2, 3, 4, 5, 6, y así sucesivamente. Hay hasta 13 quimiosinas generalmente en el organismo que se puedan reconocer. Entonces voy a pasar a explicar, dentro del evento inflamatorio hay 2 respuestas que son fundamentales. Primero, hay una respuesta o un mecanismo de reacción vascular. Es similar, es muy similar. Los que estuvieron cuando hemos hablado de hemostasia y coagulación. De hecho, cuando hay un evento inflamatorio, se activa la cascada de coagulación. Porque la invasión, ¿cómo puede haber ocurrido? Porque nos hemos pinchado, porque nos hemos cortado, porque hemos sufrido un trauma, ¿ya? O lo que es también habitual, que haya invadido diferentes vías
de acceso que son fáciles, como la vía oral, la vía nasal, que dirigen específicamente tanto a la vía respiratoria como a la vía digestiva, que son las más habituales, las que generalmente, o donde generalmente se producen varios procesos o eventos infecciosos, o en vías urinarias o en vía digestiva baja. Entonces, al agredir al epitelio, al dañar el epitelio, puede generar labilidad o puede generar debilidad de los capilares circundantes a ese epitelio. Si un patógeno, cualquiera de ellos, ha tenido que, más bien, ha atravesado la primera barrera, que es el epitelio, la piel o las mucosas, generalmente ha tenido que agredir a una o a varias células para poder rebasarlas. Ha tenido que dañarlas. Mínimamente habrá muerto una de ellas, una célula, por lo tanto, siempre va a haber una reacción en el subendotelio de carácter vascular. Y cuando ocurren eventos traumáticos, cortaduras, punciones, cortes y otros, lógicamente la inoculación del patógeno es mucho más fácil, es más directa. De todos modos, siempre hay una respuesta inicial de la vasculatura en el evento inflamatorio. Lo que decíamos, por ejemplo, para hemostasia. En hemostasia, el organismo sabe que está perdiendo sangre, por lo tanto, la respuesta más adecuada es generar vasoconstricción. Aquí ocurre lo mismo. Probablemente ya ha habido daño a la vasculatura, la primera respuesta es siempre vasoconstricción, pero no se va a quedar ahí. La vasoconstricción en un proceso inflamatorio infeccioso es instantánea, no dura más allá de los 2 o 3 segundos, no dura más allá, porque inmediatamente se van a producir varios factores que son proinflamatorios que van a generar vasodilatación. Tiene que haber vasodilatación. Por ejemplo, se produce asimismo mayor cantidad de óxido nítrico, mayor cantidad de prostaglandina I2, E2, mayor cantidad de histamina, bradistina, todos ellos son vasodilatadores. ¿Cuál creen que es el objetivo de generar vasodilatación? ¿Qué diría? Hace un rato ya lo dije. Permitir el paso. Estas células están circulando y además el recuento por microlitro es muy bajo. El recuento por microlitro es bajo, me refiero a la cantidad de células. Necesitamos un gran número para contrarrestar al patógeno. Supongamos que aquí se ha generado una punción, lo que han hecho ustedes al tomar las muestras, se ha lesionado el vaso sanguíneo y probablemente se ha inoculado un patógeno. De este volumen de sangre, fíjense solamente en la imagen, voy a exagerar, de todo este volumen de sangre, ¿cuántas células tendríamos? De hecho es la misma, pero vamos a suponer que son varias. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 células nada más en todo este pequeño volumen de sangre. Que salgan esas 5 células para generar una batalla con unas 20 que tenemos aquí, no es suficiente. No es suficiente. Entonces la vasodilatación permite el aumento del flujo de la sangre para que lleguen mayor cantidad de células al sitio donde se está sufriendo el evento de invasión o de infección. Justamente para eso sirven las quimiosinas, la histamina, las prostaglandinas, para generar vasodilatación y al mismo tiempo están llamando a las otras células, sobre todo macrófagos, como primeros en respuesta ya del sistema inmune. Para eso están haciendo justamente estos eventos, o están produciendo estos compuestos. ¿Qué estamos viendo específicamente en la imagen? ¿Qué es lo que hace el neutrófilo
y lo puede hacer cualquier otra célula. Pero sobre todo lo hacen los neutrófilos, porque son los primeros en responder en el primer llamado que se ha hecho, ¿ya?, por estos factores quimioatrayentes. ¿Qué está haciendo específicamente? Ocurren 4 eventos. Esta célula ya está activa. Hace un rato decíamos, necesita activarse. Ya está activa. ¿Por qué sabemos que ya está activa? Porque está produciendo este componente que se llama la integrina. De hecho, son proteínas en su superficie de membrana que le van a servir justamente para adherirse a la pared del endotelio. Si no se adhiriera a la pared endotelial, ¿qué creen que va a ocurrir con este neutrófilo? Si no hubiera esta proteína, no hubiera esta otra proteína, ¿qué creen que ocurre con el neutrófilo? Seguir circulando. Como, disculpen el comentario, como cuando vemos que está, a veces nos ocurre, alguien está sufriendo una agresión, un robo incluso, y las demás personas, mira, están haciendo algo. Ni modo, no puedo hacer nada, tengo mis cosas que hacer. Eso haría el neutrófilo. Como no tiene esa proteína para anclarse, entonces pasa de largo y además hay una fuerte presión del flujo de sangre. Lo arrastra, lo empuja. Entonces, sabemos que esta célula ya está preparada, ya está activa, y lo único que está esperando es salir. Y para poder salir, lo primero que hace es apegarse a la pared. Eso se llama la marginación. El leucocito siempre está, imaginen que este es el vaso sanguíneo, los glóbulos rojos siempre están en la periferia y los leucocitos están aquí en el centro. Entonces la pared me queda muy lejos. Entonces, como leucocito, tengo que ir acercándome hacia la pared para poder fijarme a la pared endotelial. Si no, no sale. Como están en el centro, por el flujo de sangre, lo mismo. Se pasarían de largo. No harían nada. Pero no ocurre eso. ¿Por qué? Porque al generar vasodilatación, la sangre disminuye la fuerza de empuje, disminuye la presión. Y al disminuir la presión, se genera un evento que se conoce como flujo turbulento. Ya no es un flujo directo laminar. Y ese flujo turbulento permite que los leucocitos se aproximen a la pared del vaso sanguíneo. ¿Qué pasa después? El neutrófilo, para poder llegar a un punto de salida, tiene que rodar. Entonces utiliza estas proteínas de superficie de membrana, que son las selectinas, para generar la rodadura. Empieza a rodar por la pared hasta que encuentra un punto lábil o un espacio donde probablemente ya no hay una célula y por ahí va a salir. Por ahí tiene que salir. Pero incluso cuando llega aquí, no es tan fácil para las células salir. Si se dan cuenta, es muy estrecho. Por eso decíamos, tiene que estar preparado. Porque cuando llega al punto de salida, tiene que deformarse y empieza a generar prolongaciones que se llaman los pseudópodos, ¿ya? Y gracias a los pseudópodos genera el mecanismo de diapéresis o transmigración leucocitaria. Entonces sale el leucocito de la vasculatura hacia el espacio perivascular, donde está aparentemente el patógeno. Y yo les pregunto, que creo que es muy obvio, ¿cómo sabe que realmente aquí está ocurriendo el evento? ¿Cómo la célula se da cuenta? Porque no tiene ojos. ¿Cómo la célula se da cuenta y dice, aquí debe ser? O está tan segura y dice, aquí es. Doy mi cabeza, doy mi núcleo. ¿Cómo sale? ¿Cómo sabe? ¿Está la respuesta ahí? ¿Por la? No, opsonización es otra cosa. Por la quimioatracción. En el punto donde se está generando el evento de invasión, en el sitio,
hay mayor concentración del quimio atrayente. Entonces, el leucocito, por respuesta química, sabe que en este punto hay mayor cantidad de factores quimioatrayentes, entonces dice, aquí es. Porque cuando le han llamado, tal vez solamente se ha acoplado un componente quimioatrayente. Eso le ha permitido activarse, eso le ha permitido prepararse, pero sabe que no es ahí, porque solamente era un compuesto quimioatrayente. Pero cuando se va acercando al punto de la lesión, la concentración de los quimioatrayentes es mucho más alta. Entonces, se siguen acoplando a sus receptores correspondientes en la célula, por lo tanto, sabe que ese es el punto de donde está ocurriendo el evento de invasión. Porque además, en otros sitios, imaginemos que aquí sigue habiendo vasculatura, las células endoteliales no van a tener estas proteínas. Porque en este punto, donde se está sufriendo la agresión, las células endoteliales empiezan a presentar este tipo de proteínas que son acopladoras para las selectinas que tiene el leucocito. Entonces producen las proteínas Cialyl-Lewis X. Entonces es importante que el endotelio también esté activo, porque si no está activo, por mucho que ese neutrófilo esté preparado, esté activo, quiere batallar, no va a poder salir si el endotelio no ha preparado aquello. ¿Ya? Si el endotelio no tiene estas proteínas, no saldría el neutrófilo, no sale, porque le sirve como un punto de agarre, porque no olviden que hay un flujo de sangre todavía, pues le sirve como un punto de agarre para poder generar rodadura. Después tiene que adherirse más fuerte, vamos a decirlo de este modo, toma impulso incluso, ¿ya? Se agarra de dos sectores, aquí y aquí, toma impulso y recién sale con fuerza. Esa es la manera en la que el neutrófilo o varias células leucocitarias van a generar la transmigración celular. Entonces, ¿qué necesita? Necesita proteínas de tipo selectinas, necesita proteínas de tipo integrinas, las integrinas sobre todo para poder salir. Las selectinas las necesita para poder adherirse y rodar. Ya cuando está afuera, lógicamente vuelve a formarse como era célula, como era previamente, de manera circular o esférica, y se acerca o se aproxima por el glucocálix, o sea, no tienen cilios, no son móviles propiamente. Si están circulando es por el empuje del flujo de la sangre. ¿Ya? Entonces, cuando salen al intersticio, tienen que seguir agarrándose de otros componentes del espacio intersticial o perivascular en este caso. Bueno, eso es un poquito más complejo, no vamos a detallarlo mucho, pero luego llegan hasta el sitio de la agresión y empiezan a generar el mecanismo de batalla, liberando sus compuestos enzimáticos y generando también fagocitosis. Esto es reiterativo, solamente más específico. Tenemos varias citocinas, factor de necrosis tumoral, interleucina, que ya el macrófago puede haber producido, o en algún caso la misma célula endotelial puede producir. El mismo macrófago puede generar, hemos dicho, quimiosinas, factores quimioatrayentes, como interleucina 8, que es muy elemental. Estos componentes salen a la circulación y el leucocito, el neutrófilo sobre todo, se activa, genera sus proteínas correspondientes de adhesión molecular y luego empieza el proceso de marginación, rodadura, adhesión y transmigración por diapéresis. De esa manera sale. Entonces necesita todo un sistema proteico. Ahí tenemos dos tipos de proteínas, sobre todo en esta parte, que son las ICAM y las PCAM, y hasta el lado tenemos las de tipo BCAM, faltan. Entonces son varios complejos para que se den cuenta que no solo la inmunología, sino en realidad toda la medicina ya llega a este nivel, que es un nivel de hecho molecular, subcelular. Tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo y esto les va a servir de hecho hasta el año, espero que lo recuerden, de cómo es que ocurre el evento de respuesta celular frente a una agresión
en un proceso inflamatorio agudo, por si acaso. En un proceso inflamatorio agudo. En el proceso inflamatorio crónico ocurre algo similar, pero los que van a salir van a ser linfocitos. Aunque linfocitos no hay tantos en circulación, tenemos mayor cantidad de linfocitos en los vasos linfáticos y en los ganglios correspondientemente. Entonces, de ahí sí también pueden salir. Y es más fácil. ¿Esto qué es? Simplemente un detalle que también espero en algún momento les sirva. Yo creo que sí. Incluso el patógeno puede estar circulando en sangre. Incluso la célula leucocitaria puede toparse con el patógeno en el mismo epitelio o en el subepitelio. Y ese mismo patógeno puede activarlo directamente, sin necesidad de quimiosinas, sin necesidad de factores interleucínicos, sin necesidad de prostaglandinas, ni nada. El propio leucocito, neutrófilo, monocito, linfocito, puede autoactivarse en presencia del patógeno. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es esa respuesta? Porque existen justamente los patrones de reconocimiento de carácter extraño, es decir, de células extrañas, y también existen los patrones moleculares de procesos de daño celular. ¿Ya? Entonces tenemos dos tipos de componentes. Están los PAMs y los DAMs. Vuelvo a reiterar por si no me están entendiendo. Los PAMs son patrones moleculares, ¿ya?, de me falta la letra A, papeles de patógenos. Son patrones moleculares, pero va más o menos así. Patrones moleculares para reconocimiento de patógenos. Va más o menos en ese sentido. Los PAMs. Y tenemos los DAMs. Los DAMs son patrones moleculares, ¿ya?, de agresión celular o de daño celular. ¿Qué significa? Que todos estos patógenos, sobre todo los cuatro más importantes que conocemos, que invaden y generan eventos mórbidos en el organismo humano, lo decíamos en otro momento, tienen en su superficie de membrana diferentes compuestos que las células ya las reconocemos, o por lo menos con estudios inmunológicos ya se sabe que existen y que nuestro cuerpo los reconoce. Por ejemplo, en las bacterias es muy importante esto, sobre todo, este de acá. Las bacterias, los virus e incluso el propio organismo, dicen, tienen este compuesto que es muy fundamental, los lipopolisacáridos. ¿Ya? Dentro de la estructura de la pared de la bacteria hay una gran cantidad de lipopolisacáridos, sobre todo para los patógenos de tipo gram negativos. Entonces, esos lipopolisacáridos ya la célula tiene un receptor donde se puede acoplar y ya es reconocida por la célula que cuando encuentra un lipopolisacárido es de un patógeno, hay que eliminarlo. No hay otra respuesta, no hay otro mecanismo. Entonces, este lipopolisacárido se va a unir a los receptores de tipo TOL número 4. A los receptores de tipo TOL número 4. Pero tenemos, si se dan cuenta, una gran cantidad de patrones moleculares del reconocimiento de patógenos. ¿Ya? Tenemos triacil lipoproteínas, la lipoproteína, RNA-DS, la flagelina, diacil lipoproteína, RNA-SS, DNA-CPG, este es desconocido, molécula similar a la profilina, RNA, el DAP, el MDP, glucano y los SAPs. Entonces, si el leucocito, neutrófilo, monocito o linfocito está cerca al patógeno,
hace ese reconocimiento de las estructuras correspondientes y se acoplan, como decíamos, a sus receptores. Pero hay una variedad de receptores. Está el grupo de los receptores de tipo TOL, están los receptores de tipo parecidos al factor NOT, después están los de tipo también parecidos a los de lecitina, los receptores, o lecitina, también, ¿no? Lecitina. Entonces se acoplan estos componentes patógenos de la superficie de membrana celular a estos receptores e inmediatamente la célula se activa. Por ejemplo, los lipopolisacáridos que decíamos se pueden unir al receptor de tipo TOL número 4 y desencadenan varios procesos intracelulares, ¿ya?, hasta que llegan incluso al núcleo. Y en el núcleo, ¿qué se hace? Se estimula desde el código genético, desde el núcleo, se estimula que pueda haber una respuesta para producción de citocinas, producción de quimiosinas u otros compuestos inflamatorios, producción de interferón beta, interferón gamma, interferón alfa, y también para que esta célula cambie su estructura como tal y pueda contrarrestar al patógeno respectivo. La flagelina se une a los receptores de tipo TOL número 11, la flagelina también puede unirse a los receptores de tipo TOL número 5, y los lipopéptidos a los receptores de tipo TOL número 2 y número 6, y los triacilados a los receptores tipo TOL 2 y 1. Entonces, los PAM que decíamos son patrones moleculares de reconocimiento de patógenos, desencadenan justamente esto. Desencadenan activaciones enzimáticas intracelulares para producir proteínas inflamatorias y generar un cambio estructural de la célula. En cambio, los DAM es cuando la célula ya ha sido dañada o la célula ha invadido, al revés, ha sido invadida por el patógeno. Entonces, esa célula que ha sido invadida por patógenos, generalmente por los virus o en algún caso por los parásitos, tampoco se la puede dejar viva, porque si el patógeno está dentro de la célula, lógicamente está aprovechando sus nutrientes y se va a replicar. En cualquier momento va a salir ese patógeno, matando a la célula. Entonces, esa célula que ya ha sufrido un daño, una invasión interna en su citosol, empieza a presentar factores de reconocimiento de daño celular. Entonces, esos factores de reconocimiento de daño celular, los DAMs, también permiten, ¿ya?, reconocer en la célula correspondiente para que se acoplen diferentes compuestos y se estimule lo que es apoptosis. Esa célula sí o sí tiene que morir. Va a liberar todas sus enzimas citosólicas, como las caspasas que decíamos hace un rato, en este caso caspasas de tipo 1, más factores proinflamatorios como interleucina 1 tipo B, y van a generar la muerte de la célula con el patógeno incluido, ¿ya? O sea, todas las células que están envejecidas, todas las células que están anómalas o defectuosas, puede ocurrir esto en eventos tumorales, empiezan a presentar estos patrones moleculares de daño celular. Por lo tanto, a esas células no se les puede dejar seguir estando vigentes, porque además no cumplen ya su función. Entonces viene otra célula, viene un leucocito, y estimula en esta célula directamente la apoptosis, que muera de una vez. Lamentablemente es así, porque ya de nada sirve su estancia o la permanencia de la célula si no está cumpliendo un rol elemental. Entonces decíamos esto: hay un receptor específico, ¿ya?, porque el leucocito, ¿qué va a hacer cuando reconozca que una célula ha sido invadida? El leucocito, ¿qué va a hacer cuando reconozca que esta célula ya está vieja o está dañada? Va a producir factor de necrosis tumoral, va a producir componentes TREI, ¿ya?, o componentes FAS, y se va a acoplar al receptor correspondiente, sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa,
y gracias a este se desencadena toda una serie de eventos intracitosólicos hasta producir otra vez estas enzimas que son muy agresivas, las caspasas. De hecho, algunas bacterias tienen este receptor de apoptosis. Entonces, basta con que el leucocito produzca factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral se acopla a este receptor de apoptosis en la bacteria. Entonces, la bacteria automáticamente se autodestruye por dentro al desencadenar y al estimular justamente la producción de estas enzimas que son las caspasas, sobre todo las de tipo 3 y las de tipo 9. ¿Qué otros componentes puede liberar o liberan más bien todas las células inmunes? Solamente por mencionar, las interleucinas. Hay una gran cantidad de interleucinas, desde la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, y no queda ahí. Tenemos nuestra interleucina 25. Entonces, cada una de estas interleucinas cumple un rol específico durante el evento inflamatorio, y ya habíamos dicho, algunas más bien son antiinflamatorias. La mayoría son proinflamatorias, sobre todo las primeras. La interleucina 6 son las más elementales, la interleucina 1, pero la interleucina 10 y la interleucina 8, la interleucina 8 es quimiotrayente y la interleucina 10 es de carácter antiinflamatorio. Las células no son las únicas que van a responder. Las interleucinas, prostaglandinas y otros no son los únicos elementos tumorales que aparecen en un evento inflamatorio, sino también se despierta y se desencadena la respuesta del complemento. El complemento es un grupo de proteínas que está circulando en plasma, generalmente lo produce el hígado. Entonces, tenemos tres vías de activación para el complemento: la activación clásica por lecitina o lectina y mediada por bacterias o por otras células. ¿Cuál es el objetivo del complemento? Es como la cascada de coagulación, pero aquí solamente son puras proteínas. El objetivo es activar al complemento 3 y activar al complemento 5 sobre todo. Porque el complemento 3, cuando está activado, es una anafilotoxina, es decir, directamente puede generar daño también en las células, genera opsonización, genera activación de linfocitos, puede generar una modificación del complemento. En cambio, el complemento 5 activado también es otra anafilotoxina y estimula la proliferación de complemento 9 para generar lisis en la pared de las células que han sido agredidas por los patógenos. Es fundamental entonces el trabajo del sistema del complemento. Y para no agotarlos, vamos a concluir con este pequeño acabite que es la fagocitosis. Cómo es que se activa la célula y finalmente termina fagocitando al patógeno. Lo que decíamos, este fagocito, que puede ser un neutrófilo, puede ser un macrófago, tiene receptores de tipo TOL, pero también tiene otro tipo de receptores. El más elemental siempre va a ser el 4, porque se acopla con el lipopolisacárido de las bacterias. Una vez que se acopla, genera diferentes respuestas intracelulares, como producción de mediadores como el ácido, derivados del ácido araquidónico, como las citocinas propiamente, producción de especies reactivas del oxígeno, o ROS, aumento en la cantidad y producción de enzimas lisosómicas y fagocitosis del patógeno a través de un fagosoma. Pero las quimiosinas, otros mediadores lipídicos, el N-formilmetionil, también pueden activar al fagocito con su receptor correspondiente y generar cambios de quimioatracción, generar cambios en aumento de las integrinas para la adhesión, justamente lo que decíamos hace un rato, y para la migración hacia los tejidos.
cómo, antes de que veamos propiamente la fagocitosis, cómo también reconoce el organismo, en este caso la célula, a quienes realmente debe fagocitar. Porque ahí sí no puede fagocitar a las células propias del organismo. Entonces, cuando ya se activa la respuesta adaptativa y ya lleva un buen rato combatiendo con el patógeno, son los linfocitos B los que han producido inmunoglobulinas. Hemos activado al complemento, sobre todo el complemento C3, sazonarlo. Es como ponerle un poco de sal para que lo fagocite el macrófago o el neutrófilo. Pero bueno, eso dice la teoría, ¿no? Lo más lógico es entender que la opsonización es un sistema de señalamiento, vamos a decir. El patógeno está siendo marcado. Si yo fuera el patógeno, viene un anticuerpo, se adhiere a una superficie, a una parte de la superficie, otro anticuerpo se adhiere. Entonces, el leucocito reconoce a este patógeno con los anticuerpos porque ya ha sido marcado. Es como ponerle una señal: a este hay que eliminar, a este hay que eliminar. Entonces se adhiere el anticuerpo, se adhiere la inmunoglobulina, se adhiere el complemento o se adhieren otros componentes. Entonces, eso es más fácil, o al revés, le facilita el trabajo al neutrófilo, le facilita el trabajo al macrófago, porque simplemente tiene que acercarse a la célula que ya ha sido opsonizada, y esa célula sabe, está más que segura que ese patógeno, o incluso puede ser una célula propia, tiene que ser eliminado. No importa quién sea, si está opsonizado, si está sazonado, si está marcado, es un componente celular que tiene que ser eliminado. Y si es un fagocito, lógicamente lo que va a hacer es fagocitar. Va a producir una endocitosis, un fagosoma, un endofagosoma, y luego lo va a eliminar. Entonces ocurre esto. Para terminar por el último, se han producido los anticuerpos, también puede ser complemento. El complemento empieza a adherirse a la superficie de la membrana del patógeno y este patógeno ya está opsonizado. El patógeno está marcado. Entonces basta que llegue el macrófago o el neutrófilo, el leucocito, reconoce que este patógeno está marcado y directamente lo fagocita. Lo tiene que fagocitar. No hay opción. Si es un neutrófilo o si es un linfocito, directamente va a ir a atacar, porque sabe que ya está marcado y esa célula, propia o no, sobre todo ocurre con las extrañas, tiene que ser eliminada. Entonces, para finalizar, ¿cómo ocurre la fagocitosis finalmente? Primero hay un reconocimiento, ¿ya?, de la bacteria. Pudiera no estar sazonada, ya saben que tiene el receptor tipo TOL, puede ser que tiene la bacteria, la lipoproteína en su superficie de membrana, reconoce al patógeno, si está opsonizado, mucho más fácil, es directo, empieza a generar una invaginación de su membrana, cierra lógicamente formando un endofagosoma, vienen los lisosomas se adhieren con las membranas correspondientes del fagosoma y las enzimas se liberan dentro de este fagosoma. Entonces, las enzimas que podemos encontrar son del carácter de las proteasas, son del carácter de las especies reactivas del oxígeno, son del carácter de peróxido de hidrógeno, y esos componentes van a dañar y destruir directamente al patógeno que se ha fagocitado. De hecho, por si acaso, esto también en parte lo he explicado cuando hemos hablado de la cinética del hierro. Ocurre algo similar con los eritrocitos viejos. Los macrófagos del bajo, ¿ya?, agarran a los eritrocitos viejos y los van a ir degradando con un mecanismo bastante similar. Los fagocitan, los destruyen y van a liberar los componentes del grupo hemo y demás. Para que pase a circulación, el hierro también va a ser liberado para que pueda ser reciclado y reutilizado. Bueno, tal vez como plus, si me permiten cortito,
Hay otros tipos de respuesta inmunitaria que se llaman las reacciones de hipersensibilidad. Las reacciones de hipersensibilidad tenemos de 4 tipos: hipersensibilidad de tipo 1, hipersensibilidad de tipo 2, hipersensibilidad de tipo 3 y de tipo 4. Las de tipo 1 son las más típicas, son las alergias en general, y aquí está incluido el asma. ¿Quiénes son los que generan esta reacción de hipersensibilidad? Eosinófilos, junto con histamina, células T helper de tipo 2, con las inmunoglobulinas. Ellos generan esta respuesta. En cambio, en la respuesta de hipersensibilidad o reacción de hipersensibilidad, aquí ya está mediada por anticuerpos, sobre todo las inmunoglobulinas de tipo G. Pueden también participar el complemento, también los eosinófilos y células natural killer, circulando en todo el organismo, sigue circulando, o sea, no se elimina con facilidad. Cuando un anticuerpo encuentra su antígeno, puede pasar a la circulación. ¿Cuál es el defecto? No pasaría nada si eso está ahí. El defecto de este complejo antígeno-anticuerpo es que luego se deposita en cualquier sitio, sobre todo en el riñón, o en los pulmones o en otros tejidos, y cuando se deposita ahí queda como basura, es como depositar la basura y ahí se va acumulando y se va acumulando. Eso ya no es lógico, eso ya no es natural, no puede existir aquello. Entonces, cuando los inmunocomplejos se van acumulando, ahí es cuando responden justamente las células, y las células, sobre todo los neutrófilos y macrófagos, van y por querer limpiar ese sector donde se han acumulado, empiezan a generar daño al tejido propio. Luego tenemos la respuesta de hipersensibilidad de tipo 4, que es directamente mediadas por células. En este caso pueden participar las CD4, las de tipo TGP1, las células CD8, las citotóxicas. Lo que están generando es un reconocimiento anómalo del tejido y pueden lógicamente dañar de manera directa, porque hay una confusión en el código genético del reconocimiento, o en su defecto ya se ha formado un proceso de autoinmunidad. Al final puede desencadenar lógicamente producción también de anticuerpos o autoanticuerpos que van a reaccionar, van a ozonizar a tejidos o células propias, sanas inclusive, y en las que después los leucocitos, sobre todo neutrófilos o macrófagos, van a ir y van a tratar de fagocitar donde esté ozonizado o donde se reconozca que puede ser un tejido no dañado, pero por la confusión genética, ellos lo reconocen como que es un tejido extraño. Entonces autoagreden a los propios tejidos, incluso sanos. Bueno, lo demás que venía era un detalle igual similar de todo lo que acabo de decir. Nada más. Y con eso, señoritas jóvenes, se agradece la participación, la presencia. Concluimos entonces con nuestra temática, con nuestro avance sobre inmunidad. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Bueno, nuevamente muchas gracias, señores jóvenes. Ha sido un placer compartir con ustedes un poco de conocimiento funcional, hematológico y inmunológico. Será conmigo hasta otra oportunidad. Que estén muy bien. Gracias.